Hoy la Iglesia celebra la memoria del Santo Papa Gregorio Magno, uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia de Occidente, junto a los santos Ambrosio, Jerónimo y Agustín. Nacido en Roma en el año 540 y muerto allí en el año 604. Pastoreó la Iglesia durante los últimos 14 años de su vida. Después de una carrera política, se retiró para vivir una vida monástica. Luego fue enviado por el Papa Pelagio II como nuncio apostólico a Constantinopla. A la muerte del Papa, fue elegido como sucesor y, a pesar de su salud deteriorada, se encargó de administrar con justicia y misericordia las cuestiones terrenas y realizó una obra considerable como servidor de los servidores de Dios. Cuidó de las cuestiones sagradas. Debió proveer al abastecimiento de Roma, socorrió en todas las formas a los necesitados, mientras enseñaba al pueblo, favorecía la vida monástica y preparaba la evangelización de los pueblos bárbaros asentados en las Galias, en Francia, y en Inglaterra. Con este celo por propagar la fe, escribió célebres libros de moral y de pastoral, que fueron de notoria influencia en la vida de la Iglesia. En este día en que se celebra la memoria de San Gregorio Magno, la palabra de la liturgia, o la liturgia de la palabra, coincide armónicamente con la persona de San Gregorio, y es que la vida de los santos, en sus vidas, celebramos la obra y la gloria de Cristo en ellos, y tenemos un modelo en el que vemos cómo se refleja vivamente el Evangelio. Hoy el Evangelio nos presenta la vocación de los primeros 4 discípulos: Simón Pedro, primer papa, Andrés, Santiago y Juan, que son llamados a ser pescadores de hombres. Cristo se manifiesta a ellos en un día ordinario, en el que terminaban de trabajar, pero en el cual habían experimentado el fracaso, pues habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Pero ese día, que será marcado para todas sus vidas, se fiaron de la palabra de Dios, se fiaron de Jesús. Jesús le dijo a Simón: «Navega mar adentro y echa en las redes». Y Simón contestó: «Maestro, no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y aquí que hubo una pesca milagrosa, tanto así que Pedro reconoció que era causada por Jesús, y eso lo llevó a reconocer la divinidad de Cristo. Por eso se puso de rodillas ante Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». Y es que mientras más uno se acerca a Dios, se da cuenta de la propia indignidad. Mientras más uno se acerca a la luz, más se da cuenta de la suciedad. Por ese reconocimiento de la propia nulidad, ese reconocimiento va acompañado del reconocimiento de la grandeza del amor de Dios, de su bondad, de su misericordia, de su deseo de estar con nosotros. Jesús no se aleja de Simón Pedro, sino que le dice: «No temas», y lo llama a él y a sus compañeros a seguirlo. El Evangelio dice que ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. En ellos se fue dando gradualmente un cambio de mentalidad, una conversión. Fueron abandonando la forma de pensar de este mundo, la sabiduría idolátrica de la que tanto nos ha hablado San Pablo en esta semana. Han ido abandonando esta mentalidad para coger la forma de pensar de Cristo, la sabiduría cristiana, que es locura para este mundo. El sabio, según Dios, no se gloría en los hombres, en las propias fuerzas, sino que se fía plenamente de la palabra de Dios. No rinde culto a los ídolos, sino que pone a Dios por encima de todo, pues Dios, a quien pertenece la tierra y todo lo que hay en ella, nos ha dado todo para que seamos de Cristo, para que sigamos a Cristo. Por eso, a las facciones que reñían entre sí en Corinto, diciendo: «Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas», San Pablo les hace entender que es al revés. Pablo, Apolo y Cefas, es decir, Pedro, son de ellos, son servidores de ellos, al igual que toda la creación, para que ellos sean de Cristo.
quien por su parte es de Dios Padre. San Gregorio Magno, que entendió esta función suya de servicio para llevar las personas a Cristo, se llamaba a sí mismo, en sus escritos, servidor de los servidores de Dios. Dejémonos envolver por la palabra de Dios, que se proclama en la barca de Pedro, es decir, en la iglesia. Dejémonos tocar por el encuentro con Cristo, que quiere entrar en relación con nosotros desde lo ordinario de nuestras vidas. Es Él quien puede vestir de extraordinario lo ordinario de nuestra vida. Escuchemos su voz, que desde lo profundo de nuestro corazón nos invita a seguirlo. Alabado sea Jesucristo.